Algunas se las lleva el viento y otras son inolvidables. Estas palabras son las que buscamos en la entrevista de Contraseña. Preguntamos para escucharte. Un ida y vuelta para decir lo que pensás y pensar lo que decís. Como lo anunciamos en el comienzo de Contraseña, vamos a estar charlando con Francisco Mañú a propósito de esta movida de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay. Él integra la directiva que está en marcha con el propósito de que de alguna manera buena parte de lo recaudado por concepto del impuesto que se estará estableciendo servicios online como Netflix sea volcado al estímulo de la producción cinematográfica en nuestro país. Algo de la que ya estuvimos hablando en anteriores entregas de Contraseña, y ahora queríamos hablar con uno de los protagonistas de toda esta movida, con Pancho, acerca de lo que se viene desarrollando, de las gestiones, de las reuniones que han mantenido con la comunidad cinematográfica de nuestro país para intentar de alguna manera llevar la postura en bloque de toda la comunidad audiovisual de nuestro país. Ya lo tenemos en línea y le damos la bienvenida. Buenos días, Francisco. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo viene avanzando esta idea? Sé que el otro día se reunieron en el PIT-CNT. ¿Qué ideas han sacado en limpio? ¿Qué avance ha tenido toda esta iniciativa de intentar captar algo de lo recaudado por concepto de estos impuestos que en breve se van a aplicar? Bueno, primero que nada es como recalcar que lo que se busca es pensar la regulación de estos servicios en un sentido amplio, como se han hecho en otros países del mundo, o básicamente en casi todos los países que se han puesto a regular estos servicios, ¿no? No es meramente una visión de del destino de lo impositivo, de la recaudación, sino ver cómo trabajar para que la reglamentación de empresas que empiezan a trabajar en el mercado uruguayo sea una herramienta para potenciar el desarrollo de toda la sociedad. En ese sentido también esto empieza con la intención de la Asociación de Productores de poner el tema en la mesa, pero enseguida es tomado por todo el resto del sector audiovisual de Uruguay. Nos reunimos en un plenario que convocó a todas las organizaciones, grupos y personas independientes que están vinculadas al sector, y desde una posición unánime salimos a hacer este planteo y esta reivindicación para empezar a reflexionar con toda la sociedad de cómo estas nuevas tecnologías pueden ser una herramienta para el propio desarrollo de Uruguay y que no seamos meros espectadores de lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo ha funcionado este tipo de impuestos que creo que se pretende aplicar en otros países sudamericanos? ¿También han habido movidas de este tipo en otros países del continente? Mira, cada país tiene sus particularidades. Por ejemplo, en Brasil, esta iniciativa que en Uruguay las toma el sector privado, la tomó el propio sector público. El Instituto de Cine de Brasil, ANCINE, hace ya varios años empezó a trabajar estos temas, a generar reflexión y materiales y documentos comparativos de otros países, de cómo se abordaba y demás, para hacerle llegar al sistema legislativo parlamentario brasilero una serie de recomendaciones de por dónde tenía que ir esa reglamentación en Brasil. En Uruguay eso no sucedió, esto se abordó solo desde el tema impositivo y de espaldas a todo el sector privado. Entonces, bueno, esto lo que está sucediendo ahora es como una reacción a este primer paso que toma el gobierno de grabar estos servicios, como es el caso de Netflix, en esta ley de presupuesto. Y bueno, y a partir de ahí, ya que se está moviendo esta ficha, la gente vinculada al audiovisual en Uruguay dice, bueno, esperemos y pensemos bien qué es lo que queremos hacer con esto y cómo vamos a abordar este tema, que no es solo cobrarle un impuesto a una empresa, una gran empresa que viene a trabajar en la Plaza Nacional. ¿Cuál es el paso siguiente de esa reunión que mantuvieron hace algún tiempo, algunos días en realidad, en el PIT-CNT? Bueno, a partir de ahí se conformaron distintos equipos de trabajo, equipos de comunicación, de incidencia política, de trabajo en una acción pública, y bueno, hemos empezado a tener una bastante cargada agenda de comunicación, trabajando, yendo a los medios a contar esta propuesta, a tirar el tema sobre la mesa y también a empezar una
una suerte de reuniones, de agendar reuniones y encuentros con parlamentarios, con dirigentes políticos, con líderes de opinión, para charlar con ellos, ver lo que ellos piensan, mostrarles nuestro planteo, mostrarles los ejemplos que tenemos, que cómo está sucediendo y se está abordando esto en otros lados, y cómo también se han abordado servicios similares en nuestro propio país, como es la ley de medios, por ejemplo, que bien puede ser un ejemplo para esto, que es básicamente el mismo servicio de ofrecer audiovisuales, pero lo que cambia es la tecnología. ¿Estos fondos a cuánto ascenderían? ¿Ya tienen cifras aproximadas de cuánto estaría recaudando el gobierno por grabar este tipo de servicios? No, la verdad que hemos tenido algunas versiones, pero no hay un número muy claro ni una certeza. Entendemos que debe ser en el entorno de los 3-4 millones de dólares anuales, pero la verdad es que es un estimado que no, de nuestro lado no es una certeza, y no hemos encontrado una información así muy concreta en cuanto a qué volumen tiene realmente esa recaudación. Y bueno, y lo otro que sí sabemos es el planteo del sector es que que un porcentaje, que el 50% de esa recaudación vaya para alimentar el fondo de fomento del audiovisual, que es un fondo que lo que genera es una herramienta del Estado, que lo administra el propio Estado, para la apropiación del lenguaje audiovisual. No es un fondo que solo se destina a producción, se destina a actividades de formación de públicos, de formación de profesionales, de inserción internacional en nuevos mercados, de contenidos nacionales. Tiene de archivo, de conservación, de patrimonio, de difusión. Entonces tiene como una cantidad de potestades y posibilidades de ese fondo de fomento. Y las otras dos grandes medidas que se proponen es negociar con las empresas que vengan a la Plaza Nacional a que produzcan en Uruguay algún tipo de obras, y a que también dentro de esa oferta haya un número X de obras nacionales que se puedan estar ofreciendo en esas plataformas. Esos son un poco los 3 planteos básicos que estamos llevando a todas las conversaciones que estamos teniendo, ya sea con parlamentarios, gente del Poder Ejecutivo y colegas de otras áreas. En caso de que de alguna manera se decida que parte, el 50% de lo recaudado por este tipo de gravamen sea destinado al ambiente audiovisual, estos fondos los manejaría el ICAO, ¿no? Sí, el fondo de fomento es un fondo administrado por el Instituto de Cine. Uh-huh. Lo que se está pidiendo es básicamente que en vez de que entrara una bolsa común de rentas generales, vaya directamente a un área específica de la cultura y la tecnología, como es el Instituto de Cine y Audiovisual, y que desde ahí se administre y que se vuelque a la misma área de donde proviene ese recurso, que es del consumo audiovisual de todos los uruguayos. Pero sí, serían fondos, quedaría todo este dinero dentro del Estado. Estamos charlando con Francisco Mañú, integrante de la directiva de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay. Hace algún tiempo estuvimos charlando de todo el proceso de rodaje y la repercusión internacional en festivales de Clever. Y cada vez que hemos charlado con cineastas, guionistas, con actores, con gente involucrada con este tipo de proyectos cinematográficos, la opinión común o el comentario común es: nos falta dinero para esto otro. En promedio, vos que te movés, digamos, de alguna manera en un rol que abarca distintos roles como la producción ejecutiva, ¿cuánto dinero necesita una producción audiovisual en Uruguay para llegar al puerto del estreno, digamos? Una película uruguaya, ¿con cuánto presupuesto se concreta, digamos? ¿Con cuánto dinero se concreta? Sí, una película de ficción, una obra de largometraje de ficción, de autor, medianamente de escala, digamos, no una gran producción. El costo promedio en Uruguay está en el entorno de los $500.000. Uh-huh. De una obra media, digamos. Ya si pensamos en una película con un contexto más industrial, que generalmente tienen también como un perfil más de mercado y demás, con alguna figura un poco más relevante, con ciertos recursos técnicos y demás, ese tipo de producción, que en Uruguay no hay tantas, pero bien que las hay 1 o 2 por año, las empieza a ver, esas obras andan arriba del $1.200.000, las ficciones.
Una obra documental anda en promedio en el entorno de los $100.000, $120.000 en promedio. Igual, si son cifras, si bien es cierto, son cifras importantes, en el contexto global son cifras irrisorias en comparación con otros países, incluso países cercanos como Argentina y Brasil. Y en caso, Pancho, de conseguir todos los fondos que se puede captar aquí en Uruguay, ¿cuánto se cubriría de esos $500.000 o de ese $1.000.000 en Bien, porcentaje? El porcentaje de la historia, digamos, mirando todas las producciones nacionales a las cuales han sido apoyadas por el Estado, digamos, el monto del apoyo anda en el entorno del 20 y el 30%, más o menos en ese margen. Si vos te pones a pensar, en Uruguay el año pasado se estrenaron 15 películas. Estamos hablando que el costo promedio por película son unos $500.000 de las ficciones. El total de fondos invertidos por el gobierno uruguayo, ya sea gobiernos departamentales, como es el caso de Montevideo, y el gobierno nacional con este fondo de fomento, para todos los premios que da y para cine y televisión, es de $1,5 millones al año, el año pasado. O sea que no es nada. O sea, nada. Pagamos 2 películas con los fondos nacionales y las otras 13 películas se hacen con fondos extranjeros y fondos privados. La verdad, por cada peso que invierte el Estado uruguayo en cine, el sector privado lo multiplica por 2 y por 3, captando recursos del extranjero o de privados dentro de Uruguay. O sea, es bastante menor la inversión con respecto al volumen de producción que hay en Uruguay. Y otra cosa bastante importante y relevante de que la gente sepa es que esos fondos son préstamos. No es plata que le regalan a un productor para trabajar, sino que es dinero que el Estado entra como socio en su cuota parte según lo que represente en el presupuesto de esa obra, y después, si esa obra, una vez financiada, empieza a tener ganancias y es un gran éxito del mercado, digamos, parte de ese dinero se va devolviendo porcentualmente al gobierno, digamos. Realmente con esas cifras me dejás helado. Si bien es cierto, yo tenía la idea de que aún captando la máxima cantidad de fondos a los que se puede aspirar en nuestro país era bien poco, pensé que hablábamos del 50% y vos me decís que el 30%, o sea que eso explica de alguna manera por qué los proyectos cinematográficos en Uruguay demoran tanto para su concreción. Por ejemplo, Clever creo que demoró 6 años, por eso es que es tan largo este camino para llegar a una sala a la hora de encarar este tipo de proyectos, Pancho. Sí, exacto, o sea, es muy largo, es muy difícil conseguir todos los fondos de Uruguay, y aún así, si ganaras todos los fondos que hay a nivel nacional y departamental, sí, llegás a cubrir el 50% como máximo, pero el promedio anda en el entorno del 30%. Y ya te digo, el total de financiación de fondos públicos hacia el sector audiovisual de cine y televisión sumado, pagás 2 películas y se hacen 15 al año. Me decís que se hacen 15 películas al año. Este número de producciones que tenemos en la actualidad, si comparamos con la realidad de Uruguay hace 10 años, ¿es similar, inferior, superior? ¿Cuánto se producía hace 10 años aproximadamente? Mira, del 2000 al 2005, o sea, el promedio de producción es más o menos de 3 películas al año, de estrenos, ¿no? O sea, el promedio de estrenos, porque la producción viene un poco diferida por el tiempo que lleva a producir. De 2005 al 2000, de 2006 al 2011, digamos, ahí el promedio sube a 6 películas por año. El sector empieza, sobre todo con un fuerte empuje privado, a crecer. Del 2012 al 2016, hasta el año pasado, a partir que empieza a impactar el fondo de fomento, la ley de cine, la producción trepa a un promedio de 15 estrenos anuales. O sea, en 15 años se ha multiplicado por 5 la producción de obras cinematográficas, y contar obras televisivas, que ya es otro universo, digamos. Y de todas esas películas, de esas 15 que me decís que actualmente se filman por año, ¿cuántas hacen patria? Es decir, ¿cuántas tienen repercusión en taquilla, consiguen que las salas la tengan unas cuantas semanas en cartel, consiguen captar la atención del público, superar el prejuicio de si es nacional, vamos a dejarlo para más adelante o no amerita verlo? ¿Cuántas películas uruguayas realmente tienen repercusión en la taquilla? La taquilla es uno de los sectores del mercado a analizar, digamos. Eso varía de año a año. Este año, por ejemplo, hay varias películas uruguayas que les está yendo muy bien en taquilla.
o sea, ya se superó el promedio de espectadores, el total de espectadores del año pasado en cine nacional, se superó por lejos ya este año en lo que va del año. Es una película como Mundial que está arriba de los 50.000 espectadores, es una película como Wilson que anda arriba de los 20.000 espectadores, o sea que este año tenemos buenos ejemplos de películas que empiezan a impactar mucho mejor en la taquilla comercial de salas. Años anteriores, el año pasado el total de películas nacionales anduvo en torno de los 50.000 espectadores. Este año estamos hablando que una sola película supera ese número. Y esta variabilidad, digamos, de que a algunas películas les puede ir muy bien y a varias les puede ir más o menos en la taquilla comercial, responde a cómo funciona el propio mercado. Hasta en Hollywood sucede así. Hollywood hace 100 películas, de las cuales 4 son un mega éxito y que financian 50 que no fueron tan éxito en sala comercial. Pero también es importante entender cómo funciona la sala comercial, porque la sala comercial es una oferta muy concentrada en centros comerciales, en Montevideo, con un costo alto de entrada, que llega a un público muy determinado y que tiene ya como un gusto muy asociado a las grandes producciones de Hollywood y demás. Entonces, el impacto que tienen obras que no están dentro de esa lógica de Hollywood y actores famosos, que son los elementos que llevan a la gente a ver una película, en salas es más difícil, pero después esas películas se pueden comportar muy bien en el rating en televisión abierta, por ejemplo, que también se empieza a estudiar los ciclos de cine nacional que se emiten por los canales abiertos, y ahí empezás a ver que el gusto dice otra cosa distinta a lo que dice la taquilla. Y en el contexto internacional, ¿qué opinión se tiene en festivales internacionales del cine nacional? ¿Entramos en el radar internacional o todavía falta para eso? Para que se considere a la uruguaya como una industria interesante, capaz de mover el gusto de los críticos, del público. En el circuito del cine de autor, Uruguay está muy bien conceptuado como un cine boutique, es como el vino, digamos, que se considera que se hacen obras de muy buena calidad, muy pocas, pero de buena calidad. Ese es en el contexto internacional, esa es un poco la consideración. Ya si pensamos, si se considera una gran industria, una industria pujante, no. Y sobre todo en relación a lo que está sucediendo en América Latina con otros países que sí lo son, como es el caso de Chile o Colombia, que lo empezaron a hacer, ¿no? Chile o Colombia, o Brasil incluso, Argentina, ya estaba mucho más posicionada hace unos cuantos años, México también, pero digo, con esa escala más de volumen y de cantidad de producción no, pero en esa mirada más de calidad sí es visto como un cine de muy buena calidad, y siempre que salen obras uruguayas a recorrer el mundo se les presta atención, porque generalmente hay 1, 2 o 3 al año que tienen muy buen recorrido, que les va muy bien, que obtienen muchos premios, y es eso, y estás compitiendo con algo que es 4 veces más barato o precisamente algo que es 4 veces más caro y que tiene mucho más posibilidades de ser un éxito en todos los sentidos. Igual así Uruguay se desempeña bien, digamos. Es como jugar con 8 y empatar o ganar algunos partidos, digamos. Con la mano y en la hora. Eso. Gracias, Francisco, por estar, y vamos a estar siguiendo de cerca toda esta movida, a ver si se llega a buen puerto para seguir potenciando esta industria cinematográfica que tanto rédito da, que es una bandera cultural, como vos lo mencionabas, fuera de fronteras, y que vale la pena apostar porque hay mucha gente que trabaja precisamente en este ambiente, desde actores, técnicos, y hay mucha gente estudiando también esto, ¿no? Es un área que a mucha gente le interesa entrar. Se han multiplicado las plataformas de distribución, de difusión, abaratados los costos, o sea, el mundo va muy para ahí, y si no tomamos este tren, o sea, creo que lo vamos perdiendo de a poquito, ¿no? Ahí está. Gracias, Francisco, por estar. Gracias a ustedes. Francisco Mañú pasó por Contraseña charlando de toda esta movida y dándonos realmente un panorama muy revelador sobre cómo funciona nuestra industria audiovisual, números que son muy elocuentes sobre lo que ocurre en cuanto a producción, en cuanto a taquilla, el impacto de la cinematografía uruguaya fuera de fronteras. Realmente una entrevista sin desperdicios con Francisco Mañú en esta mañana de Contraseña. Pausa y pasamos del cine a la literatura. Entre el show y la ovación. Ahí está, Contraseña. El puente entre el artista y vos.